Preghiamo oggi per uomini e le donne che hanno vocazione politica, Oremos hoy por los hombres y mujeres que tienen una vocación política, partiti politici una forma alta de ejercer la caridad, dei diversi por los paesi, partidos políticos de los diferentes países, para que en este momento de la pandemia insieme puedan il buscar bene del juntos el bien del e país non il bene del y no proprio el partito. bien del propio partido. Cristo risorto più non muore. Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Aleluya. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama. perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamare Renovados por la gracia de la Pascua, te pedimos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos perdido la semejanza divina con que fuimos creados, nuestros primeros padres, seamos devueltos a la imagen de nuestro Creador. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli. Una vez que Pedro y Juan fueron puestos en libertad, regresaron a donde estaban sus hermanos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, todos levantaron la voz y lloraron a Dios unánimemente. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en sus labios y en los labios de nuestro Padre, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos? ¿Hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que se refugian en ti, Señor. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, liberemos de su yugo.
Ride colui che sta nei cieli. Il Signore El que reina en el cielo se sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego los increpa airadamente y los aterra con su furor. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña. Voglio annunciare il decreto del Signore. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he generado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como un vaso de arcilla. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Habría entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Rabbi, Fue de noche a ver a sappiamo Jesús che sei venuto y le da dijo, Dio come maestro. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, In verità io ti dico, te aseguro se uno que el que non no nasce dall'alto, renace de lo alto non può vedere no il puede regno ver di Dio. el reino de Dios. Gli disse Nicodemo, come può nascere un uomo quando è vecchio? Nicodemo le Forse preguntó, entrare una seconda ¿cómo un hombre volta puede nacer nel cuando grembo ya di es sua viejo? madre e rinascere? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? In verità io Jesús ti dico, le respondió, se uno te non aseguro nasce d'acqua que el que no e nace spirito, del agua y non del può Espíritu entrare nel no regno puede di entrar en el reino de Dios. Quello che è nato dalla carne è carne. Lo que nace de la Quello che è carne nato dallo es carne, spirito è spirito. lo que nace del Espíritu Non es meravigliarti Espíritu. se ti ho No te detto extrañes de que te haya di dicho, nascere dall'alto. ustedes tienen que renacer de lo Il alto. vento soffia dove El vuole viento sopla e ne donde senti quiere. la voce, Tú oyes su ma voz, non sai pero no da dove sabes viene de dónde né viene dove va. ni a dónde va. Così è. Chiunque Lo è mismo nato sucede dallo Spirito. con todo el que ha nacido del Espíritu. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la homilía del Papa. Quest'uomo Nicodemo, Este hombre, Nicodemo, dei Giudei, era uno de los jefes de los uomo judíos, autorevole, uno muy notable. sentì la necessità di andare da Gesù, Sintió la necesidad de ir donde Jesús. Fue de perché noche, doveva fare un po' di equilibrio, porque tenía que hacer un poco de perché equilibrio, coloro che andavano a parlare con Gesù non porque erano aquellos que guardati iban a bene. hablar con Jesús no eran vistos bien. Era un fariseo giusto, Es un fariseo perché non justo, tutti i farisei porque no todos los sono fariseos cattivi, no, son c'erano malvados. farisei giusti anche. También habían fariseos Un justos, fariseo giusto, y este es un Sentí la fariseo inquietud. justo, y sintió la inquietud, un uomo che aveva letto i profeti e sapeva che
Era un hombre que había leído a los profetas y sabía que este Jesús era un hombre que había sido anunciado por los profetas. Y sintió inquietud y fue a hablar con Jesús. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro. Es una confesión hasta cierto punto, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Y se detiene. Y se detiene en la cuestión principal. Y Jesús responde. Responde misteriosamente, como él, como Nicodemo, no se esperaba. Le presenta la figura del nacimiento. Si uno no nace de lo alto, no puede entrar en el reino de Dios. Y él, Nicodemo, siente confusión, no entiende y toma a la letra esa respuesta de Jesús. ¿Cómo se puede nacer si uno ya es adulto, es viejo? Nacer de lo alto. Nacer del Espíritu. El salto que la confesión de Nicodemo debe fare. El salto que la confesión de Nicodemo tiene que hacer, no sabe cómo hacerla. Porque el espíritu es imprevedible. Porque el espíritu es impredecible. La definición del espíritu que Jesús da aquí. La definición del espíritu que Jesús da aquí es interesante. El viento sopla por donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del espíritu. El espíritu es libre. La persona que se deja llevar de una parte a la otra por el Espíritu Santo. Esta es la libertad del Espíritu Santo. El que hace esto es una persona dócil. Y aquí se habla de la docilidad al Espíritu. En nuestra vida cristiana, tantas veces ci fermiamo. En nuestra vida cristiana muchas veces nos detenemos como Nicodemo, delante a la cuestión. No sabemos el siguiente paso a dar. No sabemos cómo hacerlo. O no tenemos la confianza en Dios para dar este paso y hacer este paso y dejar entrar al Espíritu. Renacer de nuevo y dejar que el Espíritu entre en nosotros. Que sea el Espíritu quien nos guíe. Aquí lo vemos libre, con esa libertad del Espíritu, que no sabremos jamás dónde terminaremos. Y los apóstoles que estaban en el cenáculo, cuando viene el Espíritu Santo, salieron a predicar con esa valentía, con esa claridad, que no sabían que habría sucedido esto. Lo han hecho porque el Espíritu los guiaba. El cristiano no se debe detener jamás en el cumplimiento de los mandamientos. Se tiene que hacer, pero se tiene que ir más allá, hacia este nacimiento nuevo, que es el renacer del Espíritu, que te da la libertad del Espíritu. Y eso es lo que sucedió a esta comunidad cristiana en la primera lectura, después de que Pedro y Juan regresaron de ese interrogatorio que tuvieron con los sacerdotes. Ellos fueron donde sus hermanos a esta comunidad y narraron lo que les habían dicho los sacerdotes y los ancianos. Y cuando la comunidad oyó esto, todos juntos se asustaron un poco. ¿Qué cosa hicieron? Rezaron.
misure prudenziali, no? Ahora No se detuvieron en medidas prudentes. Ahora hacemos esto, no, vayamos con calma, no. che sia lo Spirito Oraron, a dirle que cosa sea devono el fare. Espíritu quien les diga qué es lo que tienen que hacer. Innalzarono la loro voce a Dio dicendo Signore e pregano. Questa Levantaron bella su voz a preghiera Dios di un momento diciendo, Señor, buio, esta hermosa oración en el momento de oscuridad, en un momento donde tenían que tomar una decisión y no sabían qué hacer. vogliono nascere dallo Spirito. Quieren nacer del Espíritu. Abren su corazón al Espíritu, que sea Él quien les diga esa. Signore, Erode, Ponzio Pilato, con le nazioni, i popoli Señor, di Israele Herodes, si Poncio sono Pilato, alleati con las contro il tuo naciones Santo y el Spirito pueblo de di Israel se han aliado contra Signore, tu fa Espíritu, contra tu qualcosa. ungido. Haz algo, Señor. E ora, Signore, volgi lo sguardo Y ahora, Señor, mira alle loro minacce, sus amenazas quel del gruppo di sacerdoti. al grupo de Concedi ai sacerdotes tuoi servi di proclamare y aconseja a tus con siervos tutta franchezza anunciar con la toda tua libertad tu palabra. chiedono la franchezza, il coraggio, il non avere Piden la valentía, la claridad, no tener miedo, la tua mano affinché si compiano extendiendo tu mano para que se cumplan prodigi. signos y prodigios en el nombre de Jesús. E quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui Y cuando erano terminaron de orar, fermati el lugar tremò. donde estaban tembló. Tutti furono colmati di Todos Spirito quedaron Santo e llenos de predicavano la Espíritu parola Santo di Dio y anunciaban con la palabra de franchezza. Dios Successe decididamente. un secondo Pentecoste qui. Aquí se dio un Davanti segundo alle Pentecostés. difficoltà, davanti Ante las a dificultades, una porta chiusa ante che ante loro una non puerta sapevano come andare cerrada avanti, y no sabían vanno dal cómo ir Signore, adelante, aprono il cuore e viene lo se Spirito dirigen al e Señor gli y dà quello hablan. che ha bisogno. Viene el Espíritu y les da lo que Vanno necesitan fuori a predicare y con ellos coraggio salen e valore. afuera a predicar Questo è con nascere dallo valentía. Spirito. Esto es Questo è non renacer fermarsi al del dunque, Espíritu. al Esto dunque es delle no cose che sei tu detenerse hai ante una fatto, al cuestión, dunque ante dei los hechos, dopo ante i los comandamenti, mandamientos, al dunque dopo le abitudini no religiose, detenerse ante las questo è costumbres nascere di religiosas. nuovo. Esto Come si es prepara uno a renacer nascere de di nuovo? nuevo. Con la preghiera. ¿Y cómo se prepara uno para nacer de nuevo? Con la oración. E ci Y la dà oración que nos questa trae al libertà, Espíritu, questa el Espíritu franchezza, que nos da questo esta coraggio libertad, esta dello Spirito decisión, Santo. esta valentía del Che mai Espíritu saprai Santo, dove ti porterà, que jamás sabrás ma è lo Spirito. a dónde te llevará, pero es el Il Espíritu. Signore ci aiuti a sempre essere aperti allo Spirito. Que el Señor nos ayude a estar siempre abiertos al Espíritu, para que sea Él quien nos lleve adelante en nuestra vida de servicio al Señor. Con esta invitación a pedir la gracia de que siempre nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, de que tengamos siempre abierto nuestro corazón y nuestra mente para que pueda entrar el Espíritu del Señor, presentamos nuestras ofrendas, el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo Bendito ricevuto sea, questo Señor, pane, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar
de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio de la fede. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Ti preghiamo umilmente per la comunione. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este lunes de la segunda semana de Pascua, la liturgia nos presenta la antífona a la comunión inspirada en el Evangelio de San Juan, que dice así: Jesús, poniéndose en medio de sus discípulos, les dijo:
La paz esté con ustedes. Aleluya. Persone che non possono comunicarsi Las personas que no pueden comulgar ahora espiritual. realizan la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, mi postro e ti offro A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Ti adoro nel sacramento del tuo amore, Te adoro en el sacramento de tu amor, Eucaristia. la Eucaristía. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece, in attesa della en espera de la della felicidad de la comunión sacramental. Voglio possederti Quiero in spirito. tenerte en espíritu. Vieni a me, oh mio Gesù, Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Credo in te, Creo en ti, espero en ti, te amo. Al igual que en las otras celebraciones eucarísticas, desde cuando inició la crisis del coronavirus, fecha en la cual hemos iniciado también las transmisiones de la celebración en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa ha invitado a todas las personas que siguen esta transmisión a poder realizar la comunión espiritual, porque estamos impedidos de poder participar en las celebraciones comunitarias de la Santa Misa. También el Papa Francisco ha ido promoviendo a lo largo de estas celebraciones la adoración eucarística, que en estos momentos también tendremos ese momento especial para el encuentro con el Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Para poder vivir este momento de intimidad con Cristo sacramentado, digámosle: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos. Ayer recibí la carta de una hermana que trabaja como institutriz, haciendo el lenguaje de señas para los sordomudos, y me contaba el trabajo tan difícil que tienen los trabajadores sanitarios, las enfermeras, los médicos, con los enfermos que tienen discapacidades, que han sido contagiados con el COVID-19. Oremos por ellos, que están siempre al servicio de estas personas con diversas discapacidades, pero no tienen la habilidad que tenemos nosotros. El Señor hizo salir a su pueblo con alegría y a sus elegidos entre cantos de triunfo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, nuestra paz. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros.
Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Padre, que nella tua immensa bontà estendi a tutti Dios nuestro, que haces crecer el número de quienes creen en ti con la abundancia de tu gracia, mira con bondad a tus elegidos y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles, porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, sin embargo, les respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Rendete grazie al Signore perché è buono. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. La mano del Señor hace proezas. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor ha hecho proezas.
El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte, y anunciaré las obras del Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Y escuchamos el canto del Victima Pascale, la secuencia de Pascua, el canto de la Magdalena que anuncia la resurrección de Jesucristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya. Il Signore sia El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. dal Vangelo Del secondo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Risorto al mattino, Jesús, il primo que había giorno resucitado dopo il a la mañana del primer día de la semana, Gesù apparve se prima a apareció Maria di Magdala, primero a María Magdalena, la quale aveva scacciato aquella de quien 7 había demoni. echado 7 demonios. Questa andò ad annunciarlo Ella a fue a quanti contarlo erano stati a los que con lui siempre lo habían ed acompañado, erano in lutto que e estaban pianto. afligidos y lloraban. Ma essi, udito che era vivo, Pero ed ellos, era stato cuando la visto oyeron da lei, decir que Jesús non estaba credevano. vivo y que lo había visto, no le Dopo creyeron. questo, apparve sotto altro Después aspetto a se 2 mostró di loro, con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado, Anch'essi y ellos ritornarono ad también annunciarlo fueron agli a anunciarlo a los demás, altri, ma non credettero pero tampoco neppure les a creyeron. Alla fine apparve anche agli 11. Finalmente se apareció a los 11 mientras E li estaban rimproverò comiendo per la loro y les incredulità, reprochó su incredulidad y su obstinación, perché non avevano creduto porque no habían creído quelli che lo a quienes avevano lo habían visto visto resucitado. e disse loro: Entonces les dijo: andate in tutto il mondo, vayan por todo el mundo, a ogni anuncien la buena noticia a toda la creación. parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. I capi, gli anziani, gli scrivi, Los jefes, los ancianos, los escribas, questi uomini, estos hombres, franchezza,
la quale parlavano escuchando la franqueza con que hablaban gente senza y istruzione, sabiendo forse que eran personas sin non instrucción sapevano scrivere, y por lo tanto no sabían escribir, rimanevano stupiti. estaban asombrados, Non capivano, ma no entendían. possiamo capire come questa No gente podemos entender cómo esta gente coraggiosa, tiene esa questa valentía franchezza. y tiene esta franqueza. Questa parola, una parola molto importante. Esta palabra es una palabra muy importante Viene lo stile proprio dei que predicatori se transforma en el estilo cristiani, anche propio nel libro de los degli Atti, predicadores delle franchezza, cristianos, también en los coraggio, Hechos de los Apóstoles, quello. franqueza, Dire valentía, chiaramente, es decir claramente, viene della radice greca di viene dire de la raíz griega tutto, de decir todo. che noi usiamo Y también nosotros usamos tante volte questa tantas parola, veces esta palabra, proprio la parola greca per la indicare palabra questo, griega, parresia, para hablar de franchezza, esto, coraggio. parresía, franqueza, Questa franchezza, coraje. questo coraggio, Ellos tenían parresía, esta franqueza, valentía, parresía. Ellos no entendían. franchezza. Franqueza, Il coraggio, la franchezza con che el coraje, la franqueza con que los primeros apóstoles predicaban, il libro degli Atti è se pieno ve di questo. en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está lleno de esto. Pablo, Barnabás, Di spiegare agli ebrei buscaban de explicar a los hebreos con franqueza el misterio de predicavano Jesús. il Vangelo con franchezza. Predicaban el Evangelio con franqueza. Ma c'è un versetto che Pero hay mi un piace tanto versículo que me gusta nella tanto lettera agli ebrei. en la carta a los hebreos. Quando l'autore della lettera agli Cuando ebrei el autor de la carta a los si hebreos accorge che se da cuenta que c'è qualcosa nella comunità hay alguna cosa en la andando giù, comunidad que está yendo hacia si abajo perde quella cosa che y se está perdiendo che c'è aquella un cosa certo tepore, che questi cristiani que es necesario stanno de diventando poner. tiepidi. Están transformándose en tibios y les dice esto. Ricordo bene No recuerdo bien citazione, credo la sia citación. nel capitolo Creo, 13, non ricordo bene. creo que es el capítulo 13, no lo recuerdo Dice bien. questo: Y dice esto. richiamati ai primi giorni. Recuérdense de los Avete primeros días. sostenuto una lotta Ustedes grande e sostuvieron una lucha grande y dura. dura. Non gettate via adesso la vostra franchezza. No Riprendere, tiren riprendere la su franchezza. franqueza de los primeros días. Retomen ese coraje, esa franqueza de los primeros días y vayan hacia adelante. Non si può essere cristiano No se puede ser cristiano senza che venga questa sin franchezza. que Se venga non viene, esta non sei un franqueza. cristiano. Si no tienes esta franqueza, no eres un buen cristiano. Si no tienes Se coraje, spiegare la tua posizione, tu scivoli sulle ideologie, al explicar tu posición, tú entonces resbalas sobre ideología, sobre explicaciones, pero te falta esa franqueza, te falta ese estilo cristiano, la libertad de hablar, de decir las cosas con coraje. E poi vediamo che i capi, gli Y anziani, después vemos que los jefes, los ancianos y los escribas sono vittime di questa franchezza. son víctimas de esta franqueza, Non sanno cosa fare. porque lo ven y no saben Rendendosi qué hacer. conto che erano persone semplici, Se daban cuenta que eran senza istruzione, personas poco instruidas y sin cultura, e li riconoscevano come estaban quelli che erano asombrados con y los Gesù. reconocían como aquellos que habían estado Vedendo con poi in Jesús, piedi vicino a loro l'uomo che era stato pero no guarito, podían replicarles non nada sapevano porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. invece di accettare En la lugar de verità come si aceptar vedeva, la verdad como se veía, tanto chiuso, tenían el corazón tan cerrado hanno cercato la vía della diplomazia, que han buscado la vía diplomática, del compromesso. la vía del compromiso. Spaventamoli un po', diciamo, Asustémoslos un saranno poco uniti, vediamo y veamos così si así si tacciono, no? se quedan en Sono stati messi silencio. all'angolo proprio dalla franchezza. Ellos fueron puestos al rincón, los arrinconaron por la franqueza, Dire, ma non sarà vero questo? pero no les venía en mente plantearse, ¿no será verdad esto? Porque tenían el corazón cerrado, duro, Corrotto. el corazón estaba corrupto. Questo è uno dei drammi.
Esto es uno de los dramas, la fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en esta predicación, en esta locura de la predicación, no puede entrar en los corazones corruptos. Por eso estemos atentos, ¿eh? Pecadores sí, corruptos jamás, para no llegar a esta corrupción que tiene tantas maneras de manifestarse. Estaban arrinconados, no sabían qué decir. Y al final han encontrado un compromiso, no un arreglo. Los asustamos un poco y los invitan y les ordenaron no hablar jamás ni enseñar en el nombre de Jesús. Hagamos la paz. Ustedes váyanse en paz, pero no hablen en el nombre de Jesús. No enseñen. A Pedro lo conocemos. No era un valiente, era un poco cobarde, había renegado de Jesús. Pero ¿qué cosa pasó ahora? Respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿De dónde viene este coraje? Este cobarde que había renegado del Señor. ¿Qué pasó en el corazón de este hombre? El don del Espíritu Santo. La franqueza, el coraje, la parresía es un don, es una gracia que da el Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Propiamente después de recibir el Espíritu Santo, fueron a predicar. Valientes, una cosa nueva para ellos. Esto se llama coherencia. La señal del cristiano, del verdadero cristiano, es ser valiente, decir la verdad, porque es coherente. Y esta coherencia llama el Señor en el envío, en esta síntesis que hace Marcos en el Evangelio, resucitado en la mañana, y después hace una síntesis de la resurrección. Les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Y con la fuerza del Espíritu Santo, el saludo de Jesús es: reciban el Espíritu Santo. Y les dice: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Vayan con coraje, vayan con franqueza, no tengan miedo. Retomo la carta a los hebreos. No voten su franqueza, no voten este don del Espíritu Santo. La misión nace propiamente de aquí, de este don que nos hace valientes, francos en el anuncio de la palabra. Que el Señor nos ayude siempre a ser así, valientes. Esto no quiere decir ser imprudentes, no, valientes. El coraje cristiano siempre es prudente, pero es coraje. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y los santos cantan un himno a tu gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona in Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado, sangre derramada, cuerpo y sangre de Cristo, el sacrificio perfecto, la oblación agradable al Padre, se ha hecho presente nuevamente sobre el altar de la Iglesia, y el Papa comulga con ese cuerpo y esa sangre, y junto a él nos unimos en comunión espiritual, en este momento en que no podemos acceder sacramentalmente a la Eucaristía, somos invitados a esta comunión espiritual. Persone che Las personas non possono que no fare la pueden comunione hacer la comunión, fanno adesso la comunione hagan spirituale. ahora la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, A mi tus postro, pies me postro, oh ti Jesús offro mío, l'arrepentimento y del te mio ofrezco cuore el contrito, arrepentimiento de mi corazón che si contrito, abissa nel suo nulla que se abisma en nella su tua nada santa presenza. delante de tu santa Ti presencia. adoro nel sacramento del tuo amore, Te adoro en el sacramento l'Eucaristia. de tu amor, la Eucaristía, Desidero riceverti y nella deseo povera dimora recibirte che ti en la offro, pobre morada que te ofrece in mi attesa alma. della felicità della comunione Esperando la dicha de sacramentale. la comunión sacramental, Voglio possederti in quiero spirito. poseerte en espíritu. Vieni a me, oh mio Gesù, Ven a mí, che io oh mi vengo da te. Jesús, que yo vengo a ti, Possa il tuo amore y que tu amor inflammare inflame tutto il mio essere todo mi nella ser vita en la e vida nella morte. y en la muerte. Credo in te, Creo en ti, spero in te, espero en ti, ti amo. te amo. Y con profundo